Mira, Bruno, yo te quiero dar un consejo. Ok, doña Flavia, No, solo antes... escúchame. Pero escúchame bien. Porque ya no te quiero volver a decir esto. Y mucho menos te quiero recordar que yo te lo advertí. Mira, Bruno, todos los errores que uno comete, tarde o temprano se pagan. A veces, bueno, la vida te da la oportunidad de enderezar el camino sin mayores consecuencias, pero cuando uno deja que las cosas avancen y que tomen fuerza, las consecuencias pueden ser un verdadero infierno. La pasión no es buena consejera, es la que te hace cometer esos errores. Y tienes que acordarte que eso que estás sintiendo es solamente un fantasma. Porque no vale la pena dejarlo todo. Bruno, lo que estás haciendo es una traición a tu propia familia, al hombre que te salvó la vida. Si me entiendes lo que te digo. ¿Alcanzas a darte cuenta de la gravedad del asunto? Doña Flavia, yo le juro No me jures nada. Yo solo quiero que mis palabras se queden contigo, que te lleguen al alma, que abras los ojos antes de que sea demasiado tarde. Yo cometí ese error y no voy a permitir que ustedes hagan lo mismo. Nos alegra que lo del accidente de la señora Bianca no haya sido nada grave, don Ariel. Le estuvimos rezando mucho a la Virgen de Guadalupe para que la guardara en su manto y mire, nos escuchó. Gracias, Celeste. Y le agradezco mucho sus rezos. Don Ariel, dígale a la señora Bianca que la esperamos pronto de vuelta. Si quieres, yo le puedo decir. Y díganle que si necesita algo que me avise, lo que sea. Muchas gracias a todos. Y cuénteme, don Salomón, ¿Camila ya regresó de Orlando? No todavía, don Ariel. Ya está en camino, así que no debe tardar en aparecer. Muy bien. Bueno, pues los dejamos para que acaben de llegar. Con permiso. Con permiso. Permiso. Adelante. ¿Qué hacía en tu habitación, mi hermano? Estábamos platicando con los empleados. Ay, pues qué buena idea tuvo Bruno de sugerir que Bianca se regresara a la casa, ¿no creen? Bueno, sin duda estaba mucho mejor aquí que en el hospital. Sí, era lo mejor. Pues yo no estaría tan seguro. ¿Por qué dices eso? ¿Acaso Bianca te dijo algo? Pues no, pero en el camino siempre se veía como enojada. Yo creo que ella quería estar en donde sus amigos. ¿Y qué? ¿Te vas a quedar acá afuera cuidando el coche o qué? Relájate, no te lo van a robar. Ahora no estoy para tus chistes. Te ves como si te hubiera atropellado un camión, güey. ¿Te pasó algo? ¿Y tú de cuando acá me tratas de güey y me preguntas cosas personales? ¿Qué te pasa? No, pero espérate, ¿por qué la agresividad? Solo quería saber cómo te sientes. ¿Y qué te importa a ti cómo me siento? ¿Ah? Más bien muévete, haz algo, desaparécete. Estás así por lo que le pasó a la señora Bianca, ¿verdad? Yair, ¿sabes qué? No te metas conmigo, te lo estoy advirtiendo. Bueno, ya, está bien, está bien. Si no quieres decir nada, te entiendo. Eres un experto escondiendo lo que sientes. No entiendes nada. Oigan, para mí que la señora Bianca debería todavía estar en el hospital. Yo la vi rete mal. Es verdad. Yo la vi bien pálida. Ay, ya dejen de hablar tanto, ¿no? O sea, es normal. Acaba de tener un accidente. Ay, pues sí, ¿pero qué no la viste? Traía unas ojerotas hasta acá y estaba pálida como muerta. Pues sí, pero debemos estar contentos de que la señora no está grave. Ya está de regreso en casa. Ay, sí, don Salo, ya entendí.
Y el señor Ariel me contó que la persona esa que chocó con la señora, que está muy grave. Ay, pues hay que ponerle otra veladora. Para él también, ándale. Yo le ayudo, señor Celeste. ¿Y no te parece muy raro que después de que los dos se fueron de la casa, bien peleados, ahora regresan como si nada hubiera pasado? Pues sí, eso le iba a decir que a mí también se me había hecho muy raro. Pero, pues, ¿será que se reconciliaron esos dos? Ay, pero así tan rápido, yo no creo. Pues a lo mejor por eso está todavía tan iluminada la señora Bianca, ¿no? Las estoy oyendo, ¿eh? Las estoy oyendo. ¿Bruno? Ya me estaba preguntando si te habías ido. No, estaba ayudando a Yair a guardar los coches, tío. Fíjate, después de viejo te vuelves atento. Ay, a propósito, no te he dado las gracias. Gracias, ¿por qué? Bueno, por la maravillosa idea que tuviste en el hospital. No fue nada. Claro que lo fue, hijo. Sí, sí, gracias a ti estoy de regreso en esta casa. Bueno, eso era lo mejor, ¿no? Con permiso te dejo para que descanses. Anda, vamos para que descanses. Sí, sí. ¿Estás bien? Dame unos segundos. ¿Quieres que te pase tu pijama? No. No, yo la busco, gracias. Yo te ayudaré a olvidar los malos momentos. Es muy difícil, Ariel. Yo sé que es difícil, pero no es imposible. Mira, ya dimos un gran paso. Estamos aquí en casa, juntos. Después de lo que pudo ser una tragedia. Sufrí como loco pensando que te podía perder. Por eso, ahora que estás aquí, haré todo lo que está a mi alcance para que eso no vuelva nunca más a pasar. Por lo pronto me voy a dormir al taller. Sí, es lo mejor. Descansa. ¿Quieres que te mande a Yair con tu amiga para que traiga tus cosas? No. No, yo le digo que me las mande después. Gracias. Ay, bueno, pues yo estoy doblemente feliz. A mi hija no le pasó nada y además regresó a la casa. Mi papá también está muy feliz. Lo está, Santi. Tener a Bianca en la casa es un motivo de felicidad para todos. Y ahora también hay que estar felices por Bruno. Porque seguramente se va a reconciliar con Eliana. Eso no estaría nada mal. Ya la dejé descansando en la habitación. Ay, justamente estábamos hablando de ustedes dos, don Ariel. No sabe lo feliz que me hace que se hayan reconciliado. Eso todavía no ha pasado, señora. No, yo conozco a mi hija. El simple hecho de querer regresar a la casa es una señal de que quiere dejar los problemas atrás. Bueno, ahora es cuestión de tiempo. Solo tenemos que esperar a que salen las heridas. No sobras, papi. Todo va a estar bien, Santi, vas a ver. Sí, yo sé que sí. Voy al taller un rato, con permiso.
Don Salo, ¿seguro que no ponemos el letrero y los globos otra vez? No, Tere, ya te dije que no. Ay, pues es que la verdad sí se ve así como triste. Cami va a pensar que ni nos importa que regrese. Vamos a demostrárselo con amor cuando llegue, vieja. No con unos globos y un cartel, por favor. Está bueno. Oye, ¿por qué no le preparamos una sopita de tuétano a la señora? Ay, pero ¿cuándo ha visto que alguien de la altura de la señora Bianca se come una sopa de tuétano? Pues eso le sube las defensas y le aumenta los glóbulos rojos a cualquiera. Bueno, pues cómaselo usted, ¿no? Es que a ella se le hincha la lengua si se come algo así, la pobre. Ay, ahora resulta que el estómago tiene clase social. Teresa. Sí, mademoiselle. Por favor, prepara café para don Ariel. Sí. Oh, ¿sabes qué? Mejor no. Yo me encargo. No, pues si yo no me tardo nadita. Te dije que yo lo hago. Por cierto, ¿de qué estaban hablando? Hola. No puedo. ¿No puedes qué? Bruno, yo no puedo seguir fingiendo. Me siento encerrada en una jaula de oro. Bianca. No trates de convencerme, Bruno. Estar en esta casa me quema el alma. No quiero, no pertenezco a este lugar. Bianca, no le podemos hacer daño a mi tío. Bruno, ¿y tú crees que por no contarle la verdad no le hemos hecho daño? Yo sé que sí. Pero este es un buen momento para decir basta, para que el daño no sea peor. El daño ya está hecho, Bruno. Que no tengas los pantalones para aceptarlo es muy diferente. Bianca, yo no puedo traicionarlo. Yo no tengo cara para decirle que me enamoré de su esposa. ¿No entiendes? Ay, ¿y si la tienes para continuar mintiéndole en su propia casa? Bianca. Bianca, nada. Y ¿sabes qué? Este no es tema para hablarlo por teléfono. Ven a mi cuarto y lo hablamos personalmente. ¿Que vaya a tu cuarto? ¿Estás loca? Bruno, Ariel está en el taller y los demás están en la sala. No se van a asomar porque piensan que estoy descansando. Bianca, no importa. ¿Cómo se te ocurre que me voy a encerrar contigo en el cuarto cuando todos los habitantes de esta casa están cerca? Bruno, estoy aquí de regreso a esta casa por ti. Y sabías perfectamente que no querías regresar. No, sí, pero... Aquí te espero. Quítame todo, bórrame el suelo, que si me caigo yo descanso en ti.